Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. ¿Qué es el orden y qué es el desorden? Porque el orden no siempre es el que a uno le aplican en una sociedad, en un grupo determinado, sino que a veces es una decisión antojadiza. Por ejemplo, una dictadura pone orden, pero lo pone desde el punto de vista que no se consulta, que no se plebiscita, y se instala una manera de pensar o de vivir. Después está lo que se llama la democracia, donde desde el pensamiento de los griegos supuestamente es el gobierno del pueblo. Y a partir de allí se instalan normas para el orden, pero también se transforma en permeable una serie de circunstancias que hacen que se conviva con el desorden. Porque el desorden puede ser parte del reclamo por un orden que es injusto. Esta introducción no es para confundir, sino es para preguntarnos a los argentinos, nosotros, si nos gusta vivir en el orden o en el desorden. Porque da la sensación que el desorden cunde porque hay insatisfacción. Entonces es un desorden porque a pesar de que existen reglas para el orden, se viola el orden y no todos son felices en el desorden. Bueno, hace unas horas se llegó a un acuerdo con el gremio que estaba en conflicto, después de 37 reuniones, empresarios y trabajadores del neumático, con el gobierno nacional de por medio, llegaron a un acuerdo. Se va a plebiscitar en la asamblea y seguramente se levantarán las medidas de fuerza que dejaron en riesgo a una enorme cantidad de otros gremios que se vieron perjudicados, como el caso concreto de Esmata, donde se pararon la producción de 2 fábricas internacionales. Más allá de este comentario, otro sindicato, la Asociación Bancaria, logró un convenio que indica en dónde no se discute y se acepta lo que pide un gremio, y las razones son muy fáciles de entender. A esos trabajadores no se los puede engañar porque son los que manejan el negocio de los bancos y saben la enorme cantidad de negocios que con la timba financiera hacen las entidades bancarias. Y entonces fueron por lo de ello, y la Asociación Bancaria cerró un convenio con las 4 cámaras distintas que representan a los banqueros, donde se va a aumentar el 94.1% del salario, y además, por el Día del Bancario van a cobrar un bono de 185.500 pesos. Si analizamos en el marco de estas negociaciones paritarias lo que se acordó, de esta manera el sueldo inicial que va a tener un trabajador bancario va a ser de 201.924 pesos con 72 centavos. Claro que como se hizo un acuerdo para cobrar los aumentos en tramos, esto va a ir modificándose, esto van a cobrarlo en septiembre, pero después en octubre van a cobrar 214.155,18, y así sucesivamente van a seguir cobrando con sueldos que van en aumento, para terminar cobrando 237.393 pesos con 3 centavos de básico, o sea, sueldo mínimo del trabajador bancario. O sea que cuando lleguen a fin de año, en mes de diciembre, cualquier trabajador bancario con sueldo básico va a estar en 237.393,3, es decir, para redondear, 238.000 pesos. Claro, esto puesto con
lo que cobra un jubilado o puesto con lo que cobra otro trabajador, marca una distancia. Pero las cámaras no entraron a discutir, porque están en evidencia, porque el trabajador bancario sabe lo que manejan. Entonces ABA, AVE, ADEVA y la otra empresa, la otra cámara que es ADAPRA, todas acordaron y aceptaron la petición de este aumento salarial. Entonces uno ahí se da cuenta cuáles son los negocios que funcionan en la Argentina. Mientras se debate un salario que se pide mejoras para los del neumático, la timba financiera no tiene mucho reparo en darle casi un 100% de aumento, porque está en evidencia, porque han ganado muchísimo dinero. Y entonces cuando uno se pregunta que hay un pueblo empobrecido, con gente que está en la línea de pobreza, que es una cantidad muy importante, 17 millones de personas, más de 17 millones de personas, y pocos ganan, incluso porque el propio Estado permite ese juego de la timba financiera, permitiendo y colocándole letras a los bancos y haciendo además, al subir las tasas, que sea más negocio en la Argentina de hoy tener un plazo fijo que trabajar. Y esto no puede funcionar, no es normal. No es una sociedad que esté funcionando dentro del orden, es un desorden. Y esos desórdenes tienen manifestaciones de reclamo. Algunos con ideología de por medio, otros sin mucha discusión, otros con discusiones férreas, difíciles, pero en definitiva todos los dirigentes sindicales están todo el día hablando de aumento. Y eso hace que simultáneamente las patronales, cuando acuerdan un aumento, no importa a qué se dedique el empresario, lo vuelca al salario que aumentó, al salida terminal de su producto, entonces la inflación sigue y sigue y sigue. Pero no es que los salarios crean inflación, sino que ellos no quieren dar nada de la parte que se están llevando proporcionalmente. Bueno, los bancos han ganado y siguen ganando fortunas, pero por día. Yo diría hasta por hora. Y entonces, claro, no pueden ocultar eso y aceptan un 94% de aumento del salario. Ayer, en el medio del orden y el desorden, al 911 llamaron de varias provincias, esto es lo sospechoso, para anunciar a ese número de teléfono que había una bomba en la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, otra en el Ministerio de Defensa, para crear alarmas, porque se estaba produciendo la comida de camaradería con las Fuerzas Armadas del Presidente de la República, que hubo que evacuarlo. Preventivamente fue la Brigada Antiexplosivo, chequeó que esto no era cierto, pero hubo que hacer una evacuación. Y se sospecha que esto fue combinado en distintos lugares del país por gente vinculada, evidentemente, a las fuerzas, porque llamaron al 911 de distintas ciudades del país para decir que había una bomba en la Casa de Gobierno. Se está investigando los llamados, se están investigando las zonas, es raro, es muy raro, pero se viene a sumar al desorden. Y entonces uno se pregunta si en el medio de esto, cuando levantaron la unidad piquetera después de 3 días que no fueron atendidos, porque el ministro de Desarrollo Social había dicho que no los iba a atender de esta manera, entonces ahora proponen ir a acampar, pero frente al Ministerio del Trabajo. ¿Por qué? Porque el Ministerio del Trabajo debería estar laudando para conseguir trabajo, pero ellos no piden solamente alguna posibilidad de trabajo, están pidiendo bonos de nuevos planes que ya le dijeron que no va a haber, y están pidiendo más alimentos, que supongo que eso se podría llegar a resolver. Ahora, todo esto con 20 escuelas en la ciudad de Buenos Aires tomadas, con una determinación judicial por un reclamo de derechos humanos para que se retire la policía de la ciudad de las escuelas, porque es violatorio de la Constitución Nacional, porque están actuando sobre menores y además
se hizo toda una presentación, y entonces la noticia internacional que giró y dio vuelta por el mundo fue el tema de la crisis del neumático. ¿Por qué? Porque la Ford y la Toyota dijeron que tenían parada su producción, entonces eso repercutió a nivel mundial, porque son empresas internacionales. Estamos en una situación de profunda crisis. Perón decía que manejar el orden lo manejaba cualquiera, que el conductor realmente que tenía condiciones manejaba el desorden. Ahora, una cosa es manejar el desorden y otra cosa es, por no participar, por mirar para otro lado, por inercia, por lo que fuere, no importar que el desorden ocurra. Se ha reclamado en este programa, y la sociedad argentina lo ha hecho, de que se ejerciera el derecho que le dio el voto al gobierno del Frente de Todos. No lo hicieron. Es cierto que hubo una pandemia, es cierto que hubo otros inconvenientes que retrasaron un montón de cosas, pero no se ejerció el poder que daba el voto ciudadano. Empecemos por el tema Vicentín, que se fue para adelante y para atrás, y siguiendo por cada una de las cosas que se prometieron y que no se terminaron haciendo. Y entonces la insatisfacción del votante del Frente de Todos se va generando, se va ampliando, con un agravante mayor, que hubo un 30% que no votó en las elecciones anteriores y que corremos el riesgo que esto pase también. Y mientras observamos situaciones muy tensas como la que pueden pasar en Brasil el domingo, donde Bolsonaro está diciendo de que le van a hacer fraude a él, cuando en realidad todos saben que Bolsonaro está 15 puntos abajo y que si hay fraude va a venir de ese lado. La situación internacional, con el presidente demócrata a la cabeza del norteamericano, Biden, le pidió vía Departamento de Estado que se manejen dentro de la democracia. ¿A quién? A Bolsonaro. Que no haga trampa. ¿Por qué? Y porque están convencidos que Bolsonaro es de Trump y que Lula puede llegar a ser más simpático para ellos, para lo cual le pidieron en su momento a Sergio Massa que terciaran, si gana Lula la presidencia, cosa datos que tienen firme, que incluso podría ganar el domingo en primera vuelta, que terciara para que no se vaya para el lado de los rusos o de los chinos. Entonces, cuando hay un desorden generalizado en la Argentina administrativa, en la Argentina política y en la Argentina de la convivencia, nosotros estamos obligados a buscar el orden, pero el orden dentro de lo democrático. ¿Y cómo se hace? Es una gimnasia muy difícil, es un ejercicio complejo. Entonces, cuando nos tenemos que preguntar esto, decimos, si es así, si cada uno de nosotros es responsable de parte del desorden, corremos el riesgo de transformar una sociedad imposible de vivir, invivible, porque cada quien, en lugar de atender su juego, mira para otro lado y resuelve los problemas puntuales del sector. Y entonces seguimos fracasando como comunidad organizada. No se pueden resolver los problemas individuales porque vivimos en un conjunto social. No lo entienden los empresarios cuando son amarretes, no lo entienden los gremios cuando producen un determinado hecho por su situación puntual, perjudicando a otros colegas, no lo entienden los funcionarios garapanes que se sientan a perder el tiempo, y entonces la sumatoria del desorden nos lleva a un momento de intranquilidad. Si a eso le sumamos que sin ponerse colorado presentan un proyecto donde hablan del 60% de inflación en forma oficial, es decir, a nadie se le ocurre pensar que es una vergüenza poner en un presupuesto imaginario de un país que el propio gobierno, y el anterior, porque siempre pasó, garantizan un determinado piso inflacionario. Ayer le preguntábamos a nuestro opinador económico y decía que no hay manera, es a ojímetro que se calcula eso. Es muy difícil
la convivencia en esta Argentina. Perón, que se detuvo a pensar, lo había descubierto ya en la mitad del siglo pasado. Y por eso, en el Congreso de Filosofía, planteó la comunidad organizada. No lo escuchamos y, como de costumbre, no le hacemos caso al hacedor más importante de la nación argentina, no solo por lo que hizo, sino porque nos enseñó a pensar a todos. No lo escuchamos, no lo leemos, no lo aprendemos y no lo ejercitamos.